Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 20 de enero. Bueno, todavía estamos en el ciclo C de la liturgia y compartimos nuestro misal popular. Nuevamente el que edita Ediciones Paulinas, basado en la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, tenemos a la fiesta de San Sebastián Mártir, siglo III. Muy bien, vamos a la primera lectura. Bueno, como se podrán haber dado cuenta, desde hace varios días leemos la carta a los Hebreos y tenemos el capítulo 5, versículos del 1 al 10 para el lunes. Muy bien, entonces nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Bueno, un poquito de contexto. Aquí el autor de la carta a los hebreos, como habíamos dicho, está dirigido a los hebreos, ¿no? Esta carta. Y entonces aquí se refiere a los sacerdotes que en el templo, ¿no?, ofrecen dones y sacrificios. Dones son las famosas oblaciones, que son los sacrificios no cruentos, ¿no?, como tortas, panes ácimos que también se llevaban al altar y, y se horneaban, ¿no? Algunos se quemaban y otros se daban a los sacerdotes. Y sacrificios, que se refiere a los sacrificios cruentos, o sea, de animales, ¿no?, a los que se degollaba, quitaba la sangre y también se cocían y en algunos sacrificios se quemaban completamente, ¿no?, que eran los de holocausto. Estos se ofrecían entonces por los pecados. Bueno, entonces este es en el templo, ¿no?, referido a los sacerdotes como hombres que ofrecían el culto a Dios. Ahora, aquí se refiere nuevamente, ¿no?, al sumo sacerdote. Dice, él puede comprender a los ignorantes y extraviados porque él también está sujeto a debilidad. O sea que el sumo sacerdote también tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, ¿no?, y hacer como representante del pueblo para ofrecer también sacrificios por los pecados del pueblo. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Bueno, entonces aquí hay otro requisito, ¿no?, de los 5 requisitos que aquí menciona el autor de la carta a los Hebreos para los sacerdotes, para el sumo sacerdote. Ese honor era otorgado por Dios, ¿no?, como en el caso de Aarón, sumo sacerdote, y también la línea levítica. Eh, a Moisés le instruyó para que la tribu de Leví se encargara de todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, ¿no?, y con los sacrificios. Bueno, entonces este honor es dado por Dios. Continúa.
Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí cita eh, eh, al segundo libro de Samuel, ¿no? Y también eh, el Salmo 2, ¿no? Específicamente el Salmo 2. Entonces, esta es la forma en la que cumple con el requisito de que es Dios el que eh, designa, ¿no? Sacerdotes. Aquí lo está haciendo también en el caso de Jesucristo, sumo sacerdote. O como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Aquí cita al Salmo 109 que veremos enseguida. Muy bien. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y bueno, aquí deberíamos observar que, o comentar, que Cristo en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, oró al Señor, a Dios, ¿no? Dijo, si es posible que pase este cáliz, ¿no? El cáliz de la pasión que iba a beber, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que fue escuchado en el sentido de eh, hacer la voluntad del Padre, que es la obediencia, ¿no? Entonces, aquí continúa diciendo, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, porque él dijo explícitamente, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Y la voluntad de Dios es que él tenía que satisfacer por los pecados de toda la humanidad. Entonces, obedeció, sufriendo. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Bueno, aquí hay que también observar que, como habíamos dicho al principio, este sacerdocio era designado por Dios y lo hizo en Aarón, el hermano de Moisés, pero también designó la tribu de los levitas, de Leví, para que se encargara del sacerdocio, ¿no? Cristo pertenecía o viene de la tribu de Judá y no hay nada en el Antiguo Testamento que tenga que ver con el sacerdocio. Por eso es que aquí lo hace, dice, según el orden de Melquisedec, ¿no? Según el orden o el rito de Melquisedec, que fue el sacerdote, el rey. Melquisedec quiere decir rey de justicia, ¿no? Melech Tzadok, rey de justicia en hebreo, que era rey de Salem, ¿no? O sea, rey de paz también, de Shalom, ¿no? Melech Shalom, que sería rey de paz. Este sacerdote que ofreció pan y vino a Abraham, ¿no? Después de la guerra eh, que está narrado en el Génesis, no se sabe su, su procedencia, ¿no? Y ese es el orden del que Jesucristo fue asignado como sacerdote, no, no como los levitas, porque sabía de dónde venía. Entonces, aquí hay un símbolo importante de que es según el rito de Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Muy bien. Ahora vamos al Salmo responsorial que cita la lectura anterior de la carta a los Hebreos.
Tenemos entonces el responso: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Dice el salmista: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Bueno, aquí este pasaje lo cita también Jesucristo cuando les pregunta a los judíos, ¿no? ¿Por qué David le dice Señor, a mi Señor, en el Salmo, ¿no? Entonces aquí sabemos que el Señor dijo a mi Señor. Entonces les pregunta, ¿de quién es hijo el Mesías? De David. ¿Pero por qué entonces David le dice mi Señor? ¿Mm? O sea, que es antes que David, ¿no? Que es el Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y continúa el salmista: desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro, somete en la batalla a tus enemigos. O sea, claramente estamos tratando aquí de un salmo mesiánico, ¿no? Desde el comienzo, desde el verso anterior. Continúa: eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Entonces está hablando, obviamente, del Hijo príncipe que será rey desde el día de tu nacimiento. Jesucristo desde el nacimiento fue rey. Por eso los magos fueron a adorar al rey que había nacido, ¿no? El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Entonces aquí está el sacerdote que es eterno. No viene de ningún linaje, ¿no? Como los levitas o Aarón. Este es un sacerdote eterno, que es precisamente el Mesías. Entonces el Mesías, viendo acá, cuando el Señor, Dios, le dice a mi Señor, ¿no? En boca del salmista, siéntate a mi derecha, que sería el, el, el segundo en poder, ¿no? La persona que se sienta a la derecha del presidente, por ejemplo, o del rey, es el que está a cargo de todo, ¿no? ¿No? Y tiene la autoridad del rey. Y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Entonces, este salmo es importantísimo porque no solamente le da esta autoridad de sentarse a su derecha, sino que también es rey, ¿no? Y es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. San Agustín decía, este salmo es tan cortico en palabras, pero tan grande, tan vasto en significado, ¿sí? En oraciones, porque el salmo solo tiene 7 versículos, pero tiene tanta profundidad, ¿no? Por lo que significa para en el Antiguo Testamento y como es una profecía, un salmo mesiánico para el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos al Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Dice San Marcos: en aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Bueno, entonces aquí Jesucristo les contesta
respecto al ayuno, que el ayuno para los judíos era inquebrantable, ¿no? Ayunaban 2 veces a la semana, pero era un ayuno ritualista, no venía eh, desde la convicción o espiritualmente, ¿no? Acompañado inclusive de la oración. Solamente lo hacían para que los vean, ¿no? Una cuestión muy superficial, y por eso luego los llamará hipócritas, porque no lo hacen del corazón. Pero además les dice es que pueden ayunar cuando los amigos del esposo están con ellos. O sea, hay una boda y se refiere a la boda del esposo y la esposa. Y aquí el esposo es él, Jesucristo. Por eso no pueden ayunar, porque está la boda y en la boda es alegría. No pueden ayunar. En un banquete de bodas, lo menos que la gente puede pensar, los invitados, es en ayunar. Entonces aquí está el esposo, Jesucristo, y su esposa, que es la iglesia, ¿no? Que son todos los que harán parte de su cuerpo místico. En ese momento, pues obviamente no lo entendieron. Esto luego se desarrollará el significado después de Pentecostés, ¿no? Pero dice, llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los otros, o odres. A vino nuevo, odres nuevos. Bueno, esta es una gran enseñanza, ¿no?, de Jesucristo. Y para hacerlo fácil, lo que quiere decir es que el Antiguo Testamento, especialmente referido a lo ritualista, ¿no?, que es, por ejemplo, el ayuno, o lo del sábado, ¿no?, que luego se verá la crítica que le hace al sábado, ¿no? No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Entonces aquí lo que les dice que eh, el Antiguo Testamento es la tela vieja, lo mismo los odres viejos. Entonces él nos trae comparativamente con el Evangelio, el Nuevo Testamento, la nueva alianza, es el vestido nuevo, la tela nueva, ¿no? Y el vino nuevo. Entonces no se puede eh, tratar de mezclar o de componer algo de lo nuevo con lo viejo, ¿no?, porque se echa a perder. Así sucede con el remiendo en el vestido nuevo y también con los odres viejos, utilizando o echándole el vino nuevo. Entonces, lo nuevo, como hemos visto, el Nuevo Testamento es la realización de lo que en el Antiguo Testamento solo era figura, el cumplimiento de todas las profecías. Entonces no se puede regresar a algo que ya es viejo, que ya ha sido superado eh, en plenitud, ¿no?, lo que estaba en figura. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.